La Copa Osona es una competición muy bonita donde viene mucha gente y yo tengo que hacer unas 3 horas y media para venir hasta aquí, pero merece la pena por las instalaciones y la gente y la organización, que es una maravilla. El trial de hoy no ha sido de los más difíciles que he hecho, pero sí que tenía muchos pasos y eran las zonas bastante largas. Pero bueno, al final he empezado bien, he empezado con un 0 y eso te da una motivación para seguir. Y bueno, poco a poco he ido haciéndolo bien, mejor, y la primera vuelta solo he hecho 8 pies y ya he empezado la segunda también con 0 pies y en la última zona de todas me dice un compañero, Nil Benítez, me dice, si haces 0 ganas. Y yo con toda la presión pues al final lo he hecho perfecto y he ganado y estoy muy contento porque no suelo ganar, siempre quedo de los últimos porque las competiciones son difíciles y eso, però muy contento, en general, todo perfecto. Ha sigut una carrera molt divertida, les zones eren exigents avui, quan me les he mirat quan he arribat a primera hora les he vist més complicades de lo que pensava comparat a la primera carrera a Taradell, però al final hem pogut acabar a 0 i penalitzat un peu per al temps, però m'han fet suar i m'agrada molt la Copa Osona perquè per l'ambient que crea i és com una petita pretemporada a començar la Copa Catalana i a cara a l'estiu poder anar a buscar els campionats d'Espanya i dona gust vindre a competir aquí. Alors je suis venu ici pour me préparer au vu des prochaines courses, notamment celle de Barcelone, la première compétition internationale de l'année. Et j'ai eu de bonnes sensations aujourd'hui, je suis en forme et c'était cool de pouvoir rouler avec un aussi joli temps, une aussi jolie météo et beaucoup de petits trialistes autour des zones.